Bienvenidos a el estudio que estamos haciendo acerca de la vida de Jesús. Y lo estamos haciendo todas las semanas periódicamente. Jesús es el hombre más grande que este mundo ha tenido, pero no conocemos nada de su vida privada hasta que apareció a cerca de los 40 años enseñando en el país de Israel. Tenemos no todas, sino parte de sus enseñanzas, y las necesarias como para que nuestra sociedad está basada en sus enseñanzas. Todos los países occidentales, y por eso que son tan prósperos, están basados en las enseñanzas de Jesús. O sea que Él ha venido y ha cambiado el rumbo de la historia, por eso se llama la era cristiana. Él enseñaba mucho por medio de parábolas. Una parábola es una metáfora desarrollada, o sea, uno cuenta una historia de la vida real y con esa historia enseña una lección espiritual de las cosas que no se ven, porque hay tantas cosas que no se ven y que son a veces más importantes de las cosas que se ven. ¿Quién vio el viento? No se ve. Sin embargo, sí conocemos sus efectos. ¿Quién ve la electricidad? No se ve. Pero sin embargo conocemos sus efectos, si no, no tendríamos, nuestra sociedad está basada en la electricidad, nuestra parte económica. ¿Quién vio los virus que andan por ahí? Se pueden ver con un microscopio, pero a simple vista no se ven. Sin embargo están y hacen de la suya, por eso tenemos esta pandemia que abarca todo el mundo. O sea que a veces las cosas que no se ven son más importantes que las cosas que se ven. Eso es lo que la gente a veces no tiene presente, de que dice, si yo no veo, no creo. Es un dicho muy antiguo, sino Tomás le dijo a uno de los apóstoles de Jesús, el gemelo, que teóricamente era hermano de Jesús, por eso era gemelo de quién, de Jesús. Él dijo, si yo no veo, no creo. Si yo no veo y meto mi mano en su costado y pongo mi dedo en la llaga de sus manos, no creo. Y cuando estaba Tomás reunido con otro y Jesús apareció después que resucitó, lo llamó a Tomás, le dijo, vení, mete tu mano acá, y mete tu dedo acá. Y Tomás no pudo menos que decir, mi Señor y mi Dios. No pudo menos que decir eso. Así que acuérdense en que las cosas que no se ven son más importantes que las cosas que se ven. Y vimos el otro día de cómo Jesús explica acerca del reino que Él vino a establecer. Y vimos que había 3 o 4 clases de personas en la sociedad. Los que oyen no le dan importancia. Es como la semilla que cayó junto al camino. Tanta gente escucha acerca de Dios, está aprovechándose de los efectos de la venida de Cristo, aún las mujeres. Si Jesús no hubiera venido, las mujeres serían un esclavo, como era antes en la filosofía griega, entre el hombre y el animal. Así que las mujeres deberían estar reagradecidas a Jesús, que están igualadas al hombre, porque gracias a Jesús que enseñó que no hay diferencia entre hombre y mujer. De hecho, que fue la primera apóstol de Jesús, fue una mujer, María Magdalena. Así que den gracias las mujeres a Jesús, que si Él no hubiera venido, ellas serían un intermedio entre los animales y los varones, solamente para criar hijos y para satisfacer la necesidad biológica del hombre. La semilla que cayó en el camino era la que dice que vinieron las aves y se la comieron. La semilla vendría a ser la palabra de Dios en este caso. Entonces, la interpretación es que la semilla es la palabra de Dios. La que cayó entre pedregales nació en la persona que cree, cuando escucha, dice, eso es lo que yo necesitaba, empieza a crecer, pero cuando vienen los problemas se fuman. La que cayó entre las piedras es la que
Dice que brotó, germinó, no tenía mucha tierra, cuando salió el sol la quemó. Son esos que creen y después se borraron. La que cayó entre espinos, que hay muchos de los cristianos que se reúnen en las iglesias periódicamente, son como esa semilla que cayó entre los espinos, porque ellos siguen a Dios por los panes y los peces, ponen sus intereses en primer lugar, y dice que los intereses, los deseos de la vida, las riquezas, que se ahogan la semilla, ahogan la semilla. ¿Cuántos cristianos hay que ponen en primer lugar todas esas cosas materiales? Y después la que cayó en buena tierra, que son aquellos que cuando encuentran la verdad de Dios se transforman, encontraron la alegría de la vida, encontraron la respuesta a sus necesidades básicas y se constituyeron en discípulos de Jesucristo. Y de esos hay muchos también, y están dispuestos a lo que sea por causa de seguir a Jesús. O sea que en este caso las semillas serían las personas, la palabra de Dios que se siembra en las personas. Hoy vamos a ver otra parábola que habla acerca del trigo y la cizaña, o el trigo y la mala hierba. Ustedes acuérdense que la cizaña o la mala hierba es una planta muy parecida al trigo, pero que si uno la arranca juntamente con esa planta también el trigo. Es una gramínea que también se arranca. Entonces hay que dejarlas convivir, Cuando se cosecha, ahí se separan. Dice en el capítulo 13 de San Mateo, acuérdense que estamos siguiendo las enseñanzas de Jesús por el Evangelio según San Mateo, y la única razón por la cual yo lo elegí es porque fue escrito en el idioma que Jesús hablaba y fue traducido después al griego, y nosotros tenemos la traducción. El original se perdió. No, si tuviéramos el original tendría más fuerza las enseñanzas, pero vieron, cuando hay una traducción no es lo mismo que el original. Y dice acá, Jesús les contó esta otra parábola, una historia para enseñar acerca de la iglesia. La iglesia es el reino de Dios en la tierra, acuérdense. Dice, le enseñó esta parábola. El reino de Dios es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Un hombre siembra buena semilla en el campo. Pero cuando todos estaban durmiendo, llegó un enemigo que sembró mala hierba entre el trigo y se fue. El reino de los cielos es como una persona que siembra buena semilla y después, cuando estaban durmiendo los obreros y el dueño del campo, vino el enemigo y sembró mala hierba, sembró cizaña entre medio de la semilla del trigo. Y se fue. Cuando el trigo creció y se formó la espiga, apareció también la mala hierba, o sea, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al dueño: Señor, si la semilla que sembró usted en el campo era buena, ¿de dónde ha salido la mala hierba? Si la semilla era buena, ¿de dónde salió la mala hierba? El dueño les dijo: algún enemigo ha hecho esto. Los trabajadores le preguntaron: ¿quiere usted que vayamos a arrancar la mala hierba? Pero él les dijo: no, porque al arrancar la mala hierba pueden arrancar también el trigo. Lo mejor es dejarlos crecer juntos hasta la cosecha. Entonces mandaré a los que han de recogerla que aparten primero la mala hierba y la aten en manojos para quemarla, y después guarden el trigo en mi granero. O sea, que el reino de Dios es como la persona que sembró buena semilla, pero vino el enemigo y sembró malezas, mala hierba. Y tuvieron que crecer juntos, y el dueño del campo le dijo a los empleados: déjenlo, cuando cosechemos, atemos la mala hierba en manojo y la quememos. Y juntemos el trigo y lo pongamos en el granero. Esa es la parábola. Los discípulos no la entendieron.
no la entendieron. La gente que estaba escuchando tampoco. Y Jesús hablaba por parábolas porque había una profecía que decía que iban a hablar, pero no iban a entender. Cuando venga el Mesías iba a hablar y la gente no. Era el cumplimiento de una profecía del Antiguo Testamento. Dice en el versículo 36, Jesús explica la parábola de la mala hierba entre el trigo, de la cizaña, entre el trigo. Jesús explica la mala hierba. Jesús despidió entonces a la gente y entró en la casa, donde sus discípulos se le acercaron y le preguntaron que le explicara la parábola de la mala hierba en el campo. Jesús respondió: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. O sea, era Él. El Hijo del Hombre en este Evangelio se refiere a Jesús. Dice, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Y el campo es el mundo. El campo es el mundo. La buena semilla representa a los que son del reino y la mala hierba representa a los que son del maligno. En este caso, en la parábola primero, la semilla era la palabra de Dios y en este caso, las semillas son los hijos del reino, la persona. Sembró la mala hierba, la semilla, la buena semilla son los hijos del reino y la mala semilla son los hijos del maligno, del diablo. Y el enemigo que sembró la mala hierba es el diablo. La cosecha representa el fin del mundo. Acuérdense que va a venir el fin del mundo y vamos a rendir cuentas a Dios de nuestras acciones, que la gente no quiere saber eso. No quieren creer en Dios porque no quiere rendir cuentas. Pero el hecho de que no quiera creer no quiere decir que no esté. Ojo, hay mucha gente que piensa que Dios no está y que ellos no tienen que rendir, entonces se portan de lo peor. Si tuvieran conciencia que van a rendir cuentas, no habría tantos ladrones, no habría tanta prostitución, no habría tantos malhechores, no habría, abusadores, no habría tantas cosas. Pero como la gente piensa que muerto el perro se terminó la rabia hasta que le llegue la hora. Cuando le llega la hora, ahí los quiero ver. La cosecha representa el fin del mundo y los que recogen la cosecha son los ángeles. Los ángeles son los encargados de separar la cosecha. Los que pertenecen al reino de los cielos, los que son hijos de Dios, los que siguen a Dios de corazón y los que están mimetizados en el medio de ellos, que no pertenecen a Dios pero que hacen de las suyas y pagamos justo por pecadores ahí. Dice versículo 40, dice, y así como la mala hierba se recoge y se echa al fuego para quemarla, así sucederá también al fin del mundo. El Hijo del Hombre mandará a sus ángeles a recoger de su reino a todos los que hacen pecar a otros y a los que practican el mal. El Hijo del Hombre mandará a los ángeles y recogerán a todos los depravados que hacen pecar a otros. Acuérdense, los recogerá y los que practican el mal. Los echará en el horno encendido, donde llorarán y les rechinarán los dientes. Acuérdense que el infierno no es, acá alegóricamente es como si fuera un fuego, un horno encendido, donde la persona se mete, donde nunca se quema y el fuego nunca se apaga. Y la persona nunca se muere. O sea, está diciendo las consecuencias de las personas que no quieren tener a Dios en su vida y cuál es el fin de ellos. No necesariamente es alegóricamente, es un estado en el cual la persona vive separada de Dios de pleno sufrimiento. Hay mucha gente que está viviendo acá entre nosotros, ya está en el infierno. Ya su vida es un infierno. Pero Dios le da la posibilidad de que pueda salir de ese infierno, porque Dios no quiere que la gente vaya al infierno, Él quiere que todos se salven. Él quiere que todas las personas se arrepientan y Él está dispuesto a perdonar y a darle la vida de Dios en ellos. Pero la gente, como tenemos libre albedrío, la gente, el que no quiere, no quiere. Dios no los puede agarrar del cuello y hacerlos creer, no son robots. Una vez me dijo dice, si Dios existiera,
¿Por qué se mueren tantos en la India, que pasa el carro de los muertos a la mañana y recoge a todas las personas que se han muerto durante la noche? Digo, ¿qué tiene que ver Dios si la gente no quiere saber nada de Él? Siento que en la India hay una de las iglesias más grandes de la tierra, de millones de indios. Indios de la India, no amerindios, indios de la India. Y bueno, la gente no quiere saber nada de Dios, no le echen la culpa a Dios de lo que les pase. Están en las manos del otro y el otro ha venido para destruir. Es desde el principio el mentiroso, desde el principio. Así que los primeros van a ser arrojados al lugar donde el fuego nunca se apaga. Los ángeles son los encargados de separar a los hijos del reino de los hijos del mal. Los que, dice, los echarán en el horno encendido, donde llorarán y les rechinarán los dientes. Jesús habló más del infierno que del cielo. Ojo, que la persona más importante que este mundo ha tenido, la más importante, estamos en la era cristiana, dijo de que van a ser arrojados al fuego eterno aquellos que no quieren tener en cuenta en su vida a Dios. Yo lo pensaría dos veces, Dice versículo 43, entonces aquellos que cumplen lo que Dios exige, aquellos que andan y viven como Dios manda y buscan a Dios y Dios busca adoradores y se arrepintieron de su manera de vivir, no importa qué clase de vida hayan tenido antes, el día que se arrepienten de todo corazón, no que siguen a Dios por los panes y los peces y están atrás de la bendición, no. Aquellos que se arrepienten de haber vivido una vida lejos de Dios porque ellos han sido creados para vivir en armonía con Dios, esos que se arrepienten, miren lo que dice acá, ellos que cumplen lo que Dios exige, brillarán, eso lo enseñó Jesús, brillarán como el sol en el reino de su Padre. Y aquellos que enseñan la justicia a la multitud son como el lucero de la mañana, que brillarán como el sol en el reino de Dios, aquellos que realmente, los que tienen oídos, oigan. Y es el mismo consejo que yo doy, el que tiene oídos, oiga. Y tiene oportunidad de buscar a Dios, no tiene excusa para decir, no, yo no sabía, a mí no me dijeron. Con los medios de comunicación modernos, ¿qué excusa podemos poner? ¿Qué excusa podemos poner? Con las redes sociales, ¿qué excusa? Lo único que tienen que agarrar la Biblia, tienen que leerla y hay que esforzarse porque nuestra vida es eterna y no tenemos que dejar nuestra vida eterna en manos de una institución, sea la que sea. Tenemos que investigar, dice Jesús, investíguenlo todo y elijan lo bueno. Así que tenemos una responsabilidad y nosotros las cosas eternas las dejamos en manos de una institución y nosotros hacemos la nuestra. Y bueno, porque es que nos conviene. Creemos que nos conviene, pero acuérdense que aquellos que son, en este caso, la semilla, en el primer caso, la semilla era la palabra de Dios, que se siembra en el corazón de la gente. Y en este caso le da otra interpretación a la semilla, en esta parábola. Las semillas son los hijos del reino, los hijos del reino que fueron sembrados. Y en las iglesias tenemos cristianos que serían trigo, que siguen a Dios por lo que Dios es, y tenemos mala hierba. Aquellos otros que se mimetizan y son los que traen problemas y siempre están apuntando y viendo siempre la paja en el ojo ajeno, la basurita que el otro tiene, y no se dan cuenta nunca de la viga que tienen en su propio ojo, y son los que se dan a conocer y son los que nos dejan a todos quedar mal parados porque nos meten a todos en la misma bolsa, en el mismo saco. Bueno, espero que sepan elegir, que Dios los bendiga, que Dios los prospere, que Dios los ilumine, que realmente se conviertan en cristianos como Dios manda que sean. Dios los bendiga.